aquí. Qué gusto verles, qué gusto estar reunidos aquí un domingo más. Y pues en lo que vamos abriendo nuestra Biblia, hemos estado ya casi acabando esta carta. Estamos entrando a los últimos 3 capítulos de Gálatas. Hace 15 días comenzamos el capítulo 4. Hoy lo vamos a terminar. Y para los que nos visitan por primera vez, vamos guiándonos en la palabra de Dios. Lo que va a pasar aquí es, vamos a leer una porción de la Biblia y yo la voy a exponer bajo la interpretación del Espíritu Santo, que es una interpretación única, y las aplicaciones van a ser variadas. Cada quien, el Señor les va a ir mostrando una aplicación, pero aquí lo interesante es que tú puedas confiar en la palabra de Dios que vamos a ver el día de hoy, y que puedas estar abierto al consejo que vamos a encontrar en ella. Entonces vamos a estar en Gálatas capítulo 4, versículo desde el 21, para que ahí pongas ahí una notita o pongas ahí un separador. Si quieres rayar la Biblia puedes hacerlo, no pasa nada. Hay algunos que nos gusta rayarla. Si tú dices no la quiero rayar, no pasa nada, puedes ponerle un separador. Pero lo importante es que puedas recordar algunas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios, ¿sale? ¿Me acompañas a orar? Gracias te damos, Padre, por esta mañana y por permitirnos a través de tu Espíritu Santo conocerte, Señor. Gracias por darnos el Espíritu de tu Hijo que nos hace clamar Abba Padre, Señor, que nos permite relacionarnos contigo de una forma adecuada, no a través de religiosidad, no a través de tradiciones, no a través de actos, Señor, sino a través de tu obra maravillosa en la cruz, que nos ha dado el camino, la verdad y la vida, y ese camino al Padre. Gracias te damos, Señor. Abre nuestro entendimiento y permítanos salir de este lugar transformados por el poder de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta Biblia, este libro que tienes en tus manos, ¿cuántos? Es un compendio de muchos libros, es lo que significa Biblia. ¿Cuántos libros tiene? A ver. 66 libros hay aquí. Ahora, 5 de estos 66 libros es lo que tú y yo conocemos como la ley de Moisés, o el Pentateuco, o también el Torá. Estos 5 libros, ¿cuáles son? Muy bien. Si fueron a la escuelita dominical, eso es muy buena noticia, porque saben dónde están estos 5 libros, están al principio de nuestra Biblia. Sin embargo, estos libros, para algunos, consideran que ya están obsoletos, que la ley ha sido obsoletada, que ya no tienen algo relevante para el cristiano del día de hoy. Y realmente vamos a responder esta pregunta con la enseñanza del día de hoy, porque la ley no significa que ha sido obsoleta, al contrario, la ley sigue funcionando el día de hoy. Sin embargo, lo que necesitamos tú y yo entender es que estos libros, estos 5 libros nos van a narrar desde la creación en Génesis 1 hasta la llegada del pueblo de Dios de Israel a una tierra prometida. Y aquí encontramos las historias de Adán, de Caín, de Abel, de Noé, ¿de quién más? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, las 12 tribus, ¿verdad? También las encontramos aquí. Y en cada una de estas historias vemos cómo el pecado ha hecho corrupta la vida de los hombres. Así que es a través de estas historias, estas narraciones, que el Señor nos deja ver una condición del hombre y cómo el Señor, a través de la ley, guía al hombre para que se pueda comportar en esta nueva forma, donde el pecado ha entrado a este mundo, donde la muerte apareció en este mundo. Así que la ley tiene un propósito y tuvo un propósito para esta generación de israelitas, así como la tiene el día de hoy para ti y para mí. ¿Por qué? Porque hay una condición, el pecado. El pecado del hombre, que entró por la desobediencia, necesita ser guiado por la ley. ¿Y a qué voy con esto? Lo vimos hace 15 días. La ley de Jehová, la ley de Moisés, es como un espejo que muestra verdaderamente la condición de los hombres, que estamos separados de Dios cuando no estamos en Cristo. Pero también la ley es como un termómetro, obsérvalo. La ley te indica
un problema infeccioso en tu espíritu, que es el pecado. La ley cumple un propósito también, como un tutor, te muestra tu condición y te muestra la necesidad de un Salvador. Y aquí lo importante es que la ley, lo que está en la palabra, la ley de Moisés, jamás consiguió, jamás logró que los hombres pudieran presentarse justos delante de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, si la ley o el Pentateuco no nos puede presentar justos delante de Dios, ¿para qué la tenemos en la Biblia? ¿Qué sentido tiene tenerlos en estos libros? Porque en la ley podemos ver cuál es el estándar de justicia de Dios que Él estableció en su creación antes de que el hombre cayera en pecado. El diseño de Dios, hermano, no era que el hombre fuera asesino. El diseño de Dios no era que el hombre fuera un adúltero, que fuera un fornicario, que fuera un idólatra, que fuera un depravado. Ese no era el diseño de Dios. Sin embargo, el pecado que entró al hombre trajo como consecuencia este comportamiento en el hombre. Así que algunas personas cuestionan, si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Has escuchado esa pregunta? La respuesta es porque el hombre está separado de Dios, porque el hombre decidió seguir su propia prudencia y creer que comiendo del fruto podía ser como Dios. Así que el hombre vive fuera del diseño de Dios. Y esto es lo que significa pecado. Pecado significa equivocarte, errar al blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre sin Dios funciona mal. Así que la ley empieza a cumplir un propósito. La ley que Dios le da al pueblo de Israel se las escribió en unas, ¿qué? Unas tablas, ¿verdad? Y no pierdas ahí Galatas, pero acompáñame ahí, Joca, en Romanos 2, 14 y 15. Porque tú puedes decir, bueno, pero esa ley era para el pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Pues aunque al pueblo gentil, a los que no somos judíos, el Señor nos entregó unas tablas, Romanos 2.14 nos dice algo bien interesante. Dice, porque cuando los gentiles, es decir, tú y yo, que no tenemos la ley, que no recibimos los mandamientos en una tabla, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, no matarás, no robarás, no adulterarás, los 10 mandamientos que tú te lo sabes, dice, aunque no los recibieron en unas tablas, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Y en la siguiente, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que, aunque las personas el día de hoy no conozcan la Biblia, saben en su corazón que es malo asesinar. Saben en su corazón que es malo la infidelidad. Nadie en su infidelidad y un adulterio anda pregonándolo por toda la ciudad, porque no es algo que es digno de presumir, ni tampoco un hombre blasfemo es algo que desee ser. La ley de Jehová está escrita en el corazón de los hombres para mostrar lo que no agrada a Dios. Así que, date cuenta, la ley no hace buenos ciudadanos, simplemente muestra la condición o describe la condición de pecado en el hombre. Por eso, cuando la ley en el corazón de los hombres no está siendo gobernada por un gobierno como nuestro gobierno aquí en México o en cualquier país, ¿qué pasa cuando hay un golpe de estado en una ciudad? Cuando hay una guerra civil en la ciudad y no hay gobierno que haga cumplir la ley de la ciudad, el hombre saca lo peor de sí mismo. Los que conocen las historias de las revoluciones y saben las atrocidades que se hacen en las revoluciones, te deja ver cómo el hombre, aunque tiene una ley que le dice lo que es malo, cuando no hay alguien que le haga cumplir la ley, saca lo peor de sí mismo. Entonces la ley cumple un propósito, contener la maldad del hombre, ¿sabes? Necesitamos empezar a concluir. ¿Y qué sentido tiene si ahora ya no es por la ley y es por la gracia que conozcamos la ley? Y la conclusión es la siguiente. La ley judía, la ley de Moisés, no
es un sistema de salvación, hermano. Solamente va a mostrar tu condición, tu responsabilidad ante Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero también Romanos 3:20 nos dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces volvemos a la pregunta, pues ¿para qué tenemos los 5 libros de Moisés escritos en la Biblia? Para exponer nuestro fracaso como hombres y la necesidad de un Salvador, de Jesucristo. Ese es el propósito de la ley, hermano. Ahora, perdóname si he sido redundante, pero quiero que tú puedas comprender qué es la ley y para qué Dios la estableció, porque en este sentido tú vas a poder comprender lo que vamos a leer el día de hoy. Si la ley no puede salvarte, si la ley no puede presentarte justo, necesitas aquel que sí lo puede hacer, que es Cristo Jesús. Y hoy vamos a terminar de ver este capítulo 4, viendo a Pablo usando justamente una historia escrita en Génesis para mostrarnos cómo existen dos sistemas de relacionarnos con Dios, los cuales no pueden coexistir. O es cumplir la ley en su totalidad para presentarte justo, o es descansar en la gracia de Dios para poder presentarte justo delante de Él. Así que el propósito de entender esto es que tú y yo vivamos una relación real con Dios, no basada en lo que tú puedes hacer por Dios, sino basada en lo que Cristo ya hizo por ti. Y cuando tú entiendes esto, entonces ya no eres esclavo de un sistema de obras y de cumplimiento de reglas para poder ganar algo que Cristo ya ganó por ti. Tú puedes decidir en qué sistema relacionarte con Dios. O vives como un hijo adoptado y libre para Dios, siendo un verdadero hijo de Dios. O vives en un sistema de esclavitud donde se simula ser libre, donde se simula ser santo, pero se esconde un grillete. Así que estos dos sistemas, o por la gracia o por las obras, son incompatibles. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Verso 21 de Gálatas 4. Vamos a leerlo todo y vamos estudiando verso a verso. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si es la primera vez que tú escuchas algo de la Biblia, nunca has estado expuesto a enseñanzas de la palabra de Dios, existen varias historias descritas en el Antiguo Testamento y esta es una de ellas. Estamos estudiando una carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia para poder corregir algunos asuntos, y Pablo va a ocupar una historia que está en el Antiguo Testamento. La Biblia está relacionada entre sí, a pesar de todos los miles de años que suceden entre libro y libro, están conectados. Eso es únicamente por la autoría divina de Dios. Pero si estamos estudiando esta carta que Dios inspiró a Pablo para poder corregir lo equivocado que estaban los Gálatas,
es porque la iglesia necesita ser corregida constantemente. Si no lo sabías, déjame darte la noticia, la iglesia está llena de cristianos imperfectos. Aquí no hay cristianos perfectos, todos somos completamente imperfectos. Aunque algunos tienden a aparentar perfección y sentirse moralmente superiores, ¿por qué? Porque hacen A, B, C y D. Quizás ya se te vino a la mente alguien conocido, espero que no, no seas tú. Pero eso sucede regularmente cuando la iglesia empieza a confiar más en su esfuerzo que en la obra del Señor. Cuando la iglesia dice, nosotros somos mejores porque tenemos sana doctrina, porque tenemos alabanza cristocéntrica, y empieza a haber un sentido de orgullo, que no está mal hacerlo, pero cuando empieza eso a llevar a ser menos a otras personas, a otros creyentes, algo está mal ahí. Y Gálatas es una carta que corrige esos tipos de comportamientos. Así que eso sucedía desde el primer siglo, hermano, no es exclusivo de hoy. Desde el primer siglo, los Gálatas estaban siendo atraídos a un sistema donde ellos podían ser mejores que otros si se judaizaban. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene y corrige a la iglesia. Y en 4 capítulos hemos visto cómo Pablo ha expuesto ese problema y el problema de tratar de relacionarte con Dios cumpliendo condiciones, cumpliendo reglas, porque te vas a cansar, te vas a frustrar. ¿Y sabes cuál es el resultado? Solamente vivirás en hipocresía, porque el legalismo es lo que produce hipocresía. Un exceso de confianza en sí mismo para poder fingir una espiritualidad, es lo que veían aquellos discípulos en los fariseos también. Así que bueno, si te toca a ti escuchar esto el día de hoy, por primera vez, yo deseo que puedas comprender una cosa, que el Señor te invite a estar cerca de Él, no porque te lo ganes, sino porque Él así lo deseó, y de tal manera te amó que envió a su Hijo unigénito, para que si tú crees, tengas vida eterna, ¿verdad? Para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Eso es lo que el Evangelio es, no es lo que tienes que hacer para Dios. Verso 21 dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo está dirigiendo ahora el mensaje a aquellos hombres judaizantes que habían promovido esta enseñanza de que el creyente gentil ahora tenía que circuncidarse, ahora tenía que cumplir todas las reglas y las tradiciones del judaísmo, y todos estos hombres basaban su premisa en Deuteronomio 27, 26, donde en esta parte de la Biblia podemos encontrar cómo cierra Moisés un capítulo que habla de maldiciones. Y fíjate, Deuteronomio 27, 26 termina diciendo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Bajo esta premisa decían los judíos a los cristianos de Galacia: tienes que cumplir la ley porque si no vas a ser maldito. Y para este punto, esta idea ya la habían comprado los gálatas. Ya no era solamente el deseo de querer agradar a Dios, sino ahora había un deseo de poder cumplir la ley. Y estaban empezando a vivir en un sistema híbrido de religiosidad y de la gracia. Y Pablo les pregunta: a ver, todos ustedes que ya compraron esta idea, ¿no habéis oído la ley? Este sarcasmo de Pablo me encanta en las cartas. Pues claro que la habían oído. Por eso estaban deseando ser como los judíos. Pero así como estos gálatas, muchas personas el día de hoy ven en la ley como una especie de buffet, donde tú eliges tu platillo favorito y donde desechas lo que no se te antoja o lo que no te gusta. Y eso es lo que sucedía también con los fariseos, con los judíos, y también estaba pasando con los gálatas, y también pasa hoy en día con todos aquellos cristianos que quieren judaizarse, porque muchos te dicen: yo guardo el Shabbat, yo festejo las enramadas, yo como pan sin levadura, y cuando les preguntas: ¿ya te circuncidaste también? ¿Y ya no usas ropa de lino y de lana juntos?
y ya no comes carne de cerdo. O sea, hay muchas cosas, hermano, porque, a ver, ¿cuántos mandamientos de la ley conoces? ¿Cuántos mandamientos son? 613. A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿10 mandamientos? No, ese, 2 mandamientos, ese es en la nueva ley. Pero en el Pentateuco, en la Torah, hay 613 mandamientos. 613. Y Pablo les dice en sarcasmo, ¿en verdad quieres vivir bajo 613 cámaras que te están viendo? ¿Bajo 613 reactivos para justificar tu vida? Ahora no solamente es un examen de 613 reactivos. El estándar divino es que si quebrantas solo uno, no importa que los 612 los hayas hecho perfectos. Así que si un día un cristiano que decide relacionarse con Dios a través de la ley judía se le va y se come una pizza hawaiana y esa pizza traía un jamoncito de cerdo, es culpable de quebrantar la ley. O si pidió una sudadera en Shein y esta sudadera está hecha con lino y lana, quebrantó la ley, porque también la ley prohíbe vestirte con ropa de este estilo, de mezcla de lino y lana. Entonces el veredicto es reprobado y tú puedes decir, no, Alfredo, es que eso es muy radical. Dios ve el corazón y la intención cuando me comí esa pizza o cuando pedí esta ropa, pero yo no lo estoy diciendo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. No lo estoy diciendo yo, hermano, es un veredicto de la palabra. Santiago 2:10. Así que, porque el Señor ve el corazón de los hombres y ve las sucias intenciones que hay detrás de tratar de relacionarse a través del legalismo, es que dice, hey, detente, no puedes, por tu cuenta no puedes ser obediente. La palabra dice, no hay justo ni aun uno, por más deseos positivos que tengas de cumplir la ley, el Señor te dice, no es el propósito de la ley salvarte, es mostrarte la condición. Ahora, Pablo va a traer a la memoria a Abraham. Abraham, este personaje del cual se jactaban los judíos como el padre. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de Abraham y como hijo de Abraham soy heredero de las promesas de Jehová. Pero Pablo va a recordar cómo aún este hombre, que fue considerado justo, no fue considerado justo por su esfuerzo, sino por la fe. Y vamos a ver cómo tropezó este hombre. Por eso Pablo les pregunta, ¿no has oído lo que dice la Torá respecto a Abraham? Vamos al verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Escrito está, ¿dónde está escrito? Desde el Génesis 12 hasta el 21 lo puedes leer en tu casa para conocer bien el chisme, porque hay muchos detalles que te podrían interesar, pero te voy a dar una paráfrasis muy rápida de esto. Bueno, Abraham tenía una esposa llamada Sarai. Sarai era estéril, no podía tener hijos y ya eran grandes, ya estaban grandecitos, los dos ya tenían edad suficiente para poder estar descansando y no preocuparse por hijos, pero el Señor los saca de su parentela, los quita de la ciudad y les hace una promesa en Génesis 12 que a través de ellos las naciones serán bendecidas, pero hasta ahí como que no había mucha claridad de cómo iba a ser eso. Abraham ya tenía 75 años y Sarai pues ya había perdido sus mejores años, ¿sabes? Ya no tenía incluso sus periodos, o sea, lo que menciona la Biblia es que ya habían cesado los periodos de Sara. Pero la promesa no dependía si Abraham y Sarai podían tener hijos, la promesa dependía de quien la daba, del Señor. Así que Abraham, aparte de haber sido un idólatra en Ur, porque es lo que dice la palabra, pues también le gustaban las mentiritas por convivencia. Entonces hubo una hambruna, se describe también en estos capítulos, en la región, y Abraham decide irse a Egipto. Y en Egipto, pues para poder caer bien ahí con el faraón, pues se le ocurrió decir que Sara era su hermana, no era su esposa. Así que el faraón pues no vio de mal parecer a Sara y pues fue una muy mala jugada porque tuvo consecuencias ahí bastante interesantes. Pero
no solo eso, no solo mentía por quedar bien. También vimos que en su fabulosa visita a Egipto se le ocurrió la brillante idea de tomar a una esclava egipcia como sierva. ¿A quién? A Agar. Y bueno, pues tomaron esa oportunidad y se la llevaron, ¿no? Así que vemos en el capítulo 12 hasta el 21 esta relación de Abraham con Sara, pero también con Agar. Y había una promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Sin embargo, esta promesa no dependía de que Abraham se portara bien, porque no estaba haciendo realmente todas las cosas perfectas. Es más, la ley todavía no existía en ese entonces. Faltaban 400 años para que llegara. Pero acompáñame a Génesis 15, porque vamos a leer algunos versículos rápidos para entender bien lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Génesis 15 del 1 al 4. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Te das cuenta? Abraham estaba viendo su condición. Ya soy viejo, no tengo hijos, el único que puede heredar mis bienes es el hijo de un esclavo. Pero versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios no le da muchos detalles de cuándo ni de cómo, pero sí le dice una promesa: vas a tener un hijo, y ese hijo es el que te dará descendencia. En el versículo 6 dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta aquí Abraham sabía que iba a ser Dios, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Sarai, pues sin esperanza, veía que su vientre cada día se secaba más y pasaban los años y no ocurría nada, así que se le ocurrió la brillante idea, una ideota, de usar el vientre de Agar, aquella esclava egipcia. ¿Por qué no? Así que en Génesis 16, versículo 1 y 2, dice: Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, pues dijo: pues cómo no, claro que sí. Atendió el ruego de Sarai sin mayor problema, y de esa unión, de esa gran idea humana, de ese esfuerzo humano de querer ayudarle a Dios, nació Ismael. Y Abraham abrigaba la esperanza que a través de Ismael Dios cumpliera su promesa. Pero a veces, cuando tú y yo queremos ayudarle a Dios, solo entorpecemos los planes de Dios y echamos a perder lo perfecto que pudo haber sido. Así que este hijo Ismael, pues no era lo que Dios tenía en plan para Abraham, porque esto fue un esfuerzo de Abraham por querer hacer cumplir la promesa. Y Dios no necesita que le ayudes, hermano. Dios no necesita que se te ocurran ideas para que Él cumpla sus promesas. Dios no necesita tus mejores ideas ni tus mejores esfuerzos para cumplir su promesa de salvación en ti, a través de Cristo Jesús. Pasaron 10 años, para no hacerte el cuento largo. Ya con 85 años y Sara en menopausia, Dios les promete un hijo. Y 25 años después este hijo llega. Ese hijo llegó, Isaac. Abraham tenía 100 años y vio lo imposible, un descendiente. Génesis 21, 5 y 7. 5 al 7 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, 21. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez.
Pablo está utilizando este ejemplo, hermano, para mostrarnos que el esfuerzo humano es inútil. Si Dios ya ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Si Dios ha prometido un Salvador para salvar a la humanidad, no necesita que el hombre le ayude. Así que estos acontecimientos muestran la relación de estos dos sistemas, por esfuerzos o por promesa, versículo 23 de Gálatas. Porque, y regresando a esta historia, ya estás más familiarizado, vas a poder entender un poquito más las palabras. Quizás cuando lo leímos al principio decías, ¿qué está hablando aquí este hombre? ¿No? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por tu esfuerzo en la carne significa meterte con Agar, la esclava que da un fruto de esclavitud, esfuerzo humano. El otro sistema es por la promesa, por la libre. ¿Qué significa eso? Esperar que Dios cumpla lo que ha prometido cuando lo prometió y como lo planeó. Aunque eso parezca imposible, aunque tú te veas y digas, esto no va a suceder. Sí, humanamente tú no puedes, pero el Señor sí puede. Pablo establece aquí un contraste entonces, y obsérvalo, entre un cristianismo real, que es por la promesa, y un cristianismo legal, que es por el esfuerzo. El cristianismo por la promesa, engendrado por la gracia, produce creyentes que se relacionan con Dios en libertad y en confianza por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero por el legalismo, por la parte del esfuerzo, lo único que se engendran son creyentes esclavos de lo que necesitan cumplir para poder estar bien con Dios. Y a menudo no lo parece, hermano, pero el legalismo es vivir en la carne. Lo vamos a ver en Gálatas 5, cómo esto es un fruto de la carne. Porque niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino a Dios a través de su esfuerzo. Así que déjame decirte algo, hermano. Si tienes muchos años en este camino de fe, en la vida cristiana, donde constantemente ves tus fracasos de no poder hacer lo que tú quieres hacer y no descansas en la obra del Espíritu Santo, pues estás intentándolo con tus esfuerzos y estás siendo como Sara pidiendo que Agar le dé la promesa que Dios les había dado. Pero la verdadera vida cristiana está relacionada con el milagro prometido por Dios, no con tu esfuerzo. No con tu esfuerzo, hermano. Versículo 24. Dice Pablo que todo esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y si no te habías dado cuenta hasta este momento, pues Pablo está haciendo una alegoría. ¿Qué es esto? Es un significado simbólico para que pueda contrastar la ley y la gracia. Déjame hacer una importante aclaración con esto, porque algunos toman esto con un sentido equivocado. Algunas personas creen que la Biblia es un compendio de historias alegóricas que nunca existieron. Cosas que no existieron como el Edén, como Adán y Eva, que son puras alegorías. No, hermano. Aquí Pablo está usando una historia que fue real, pero únicamente la está usando para poder ilustrar los resultados del esfuerzo humano y la promesa. Pero esto fue real. Así que no es malo usar alegorías, pero la Biblia no es un libro de alegorías. La Biblia está escrita con lo que Dios quiso decir al hombre y tú y yo podemos confiar en eso. Así que vas a encontrar muchas veces parábolas, ilustraciones como estas. Incluso en Calvary usamos mucho estos recursos para poder ilustrar los principios espirituales y que podamos entender bien la escritura. Pero jamás vamos a cambiar la interpretación ni los hechos. Así que, así como en Galacia estaban ya familiarizados en la historia de Abraham, en la historia del pueblo de Israel, Pablo va a aprovechar esta historia para mostrarles el contraste y que ellos comprendan que no tiene sentido inclinarse a buscar la ley y el legalismo. Por eso dice, estas mujeres son las de dos pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, más la Jerusalén, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí encierra los dos versículos. Está hablando que Sara representa el pacto abrámico. ¿Qué quiere decir esto? La promesa que Dios dio a Abraham mirando al cielo diciendo, tu descendencia será como las estrellas. Y Agar representa el pacto mosaico, la ley que se entregó en el monte Sinaí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pactos? Que Abraham no tuvo que cumplir la ley para poder ser considerado justo. Mientras la gracia no impone condiciones a las personas, la gracia no nos pide que hagamos nada para obtener el favor de Dios, la ley mosaica sí pedía varios requisitos para poder relacionarse con Dios. Lo que tú y yo necesitamos entender aquí es esto, hermano. El pacto mosaico no quedó únicamente en el monte Sinaí, ni con los primeros judíos, ni con las 12 tribus. Para esta época, donde se está escribiendo la carta de Gálatas y en el contexto, Jerusalén era la actual capital del judaísmo de la época. Todas las regiones subían a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios. Entonces, por eso aquí Pablo está escribiendo en el 25, que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde también a la Jerusalén que están viviendo en este primer siglo, donde todo el sistema religioso está basado en lo que el hombre puede hacer por Dios. Y eso era una esclavitud para ellos. Y quiero que observes estos contrastes, velo de esta manera. Ese extremismo religioso que había en los fariseos en la época de Jesús, que ofendía y se ofendía cuando los discípulos comían sin lavarse las manos, ¿recuerdas? ¿Cómo se ponían de celosos? Pero no les ofendía respirar amenazas de muerte contra Jesús. ¿Te das cuenta? El legalismo produce hipocresía e incongruencia. Por otro lado, ese extremismo religioso que los tenía cumpliendo rituales, vendiendo animales en el templo, ¿verdad? Para poder cumplir los sacrificios de la ley, muy celosos, ¿verdad? De estos ritos. Pero al legalista, al fariseo, no le ofendía que el lugar de adoración en el templo estuviera secuestrada por mercaderes que sacaban provecho de la fe de las personas. Por otro lado, ese extremismo religioso hipócrita de los fariseos se ofendía que Jesús sanara a un enfermo en el día de reposo. ¿Cómo es posible? Pero no les ofendía levantar falso testimonio contra Jesús, mintiendo delante del sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? La ley no produce más que gente hipócrita, no cambia los corazones de los hombres. Por eso la Biblia nos muestra la necesidad de un Salvador, la gracia prometida en Cristo Jesús. Es la única que puede cambiar una vida genuinamente. El pacto de Sara representa la Jerusalén de arriba, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Es decir, a todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, se nos considera como hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, incluida México. Y esta bendición trae libertad, porque reconoce que fue Jesús el que pagó el precio de tus pecados, de mis pecados, y no tenemos que pagarlos tú y yo. Eso es la buena noticia del Evangelio. Verso 27, porque está escrito, y aquí Pablo va a seguir sacándoles los rollos que tanto están tan interesados en cumplir, y les describe una cita de Isaías 54:1, donde dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que aprovechando
aprovechando la atención de estos hombres al judaísmo, trae a mención a Isaías y les recuerda esta profecía donde dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Todos los que nacen en Cristo, este nuevo nacimiento, no es por voluntad humana, no es algo que tú decides de mañana voy a nacer de nuevo, o hoy sí me dieron ganas de, ya escuché el nuevo nacimiento, pero hoy sí voy a nacer de nuevo porque lo decidí. No es algo que decides tú, es algo que está en la voluntad de Dios. El nacimiento de un bebé es un milagro, y aunque los papás buscan un bebé, y puedes decir, pues cada quien decide cuándo es ser padre, la realidad es que biológicamente sucede algo increíble para que un bebé se forme. El nacimiento de un bebé es un milagro, hermano. La probabilidad de que tú existieras fue una entre 400 billones. Hay un milagro en los nacimientos de los bebés. Por contarte un comentario de esto, yo no soy doctor, los que sí son saben más de esto, pero se habla de una tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de la mujer cuando está embarazada, a pesar de que está diseñado para que reconozca cualquier tejido extraño y lo empiece a atacar este efecto inmunológico, cuando está embarazada una mujer hace como una pausa su sistema inmune, y eso le permite que un ser con un ADN distinto empiece a crecer dentro de ella sin que sea desechado. Es una tregua biológica lo que sucede ahí. Eso es sobrenatural, hermano. Aunque un papá diga, yo decidí cuándo ser padre, la realidad es que el cuerpo que diseñó Dios es el que permite que eso sucede. Así que cuando tú y yo entendemos un poquito el mundo físico, cómo sucede el nuevo nacimiento de un bebé, tú y yo entendemos la biología o la ingeniería biológica que hay detrás de todo esto que hace Dios, pues no te queda más que reconocer que el nacimiento de las personas es por mera voluntad del Señor. Y así como es en lo físico, también es en lo espiritual. ¿Quién es el creador detrás de todo esto? Es el Señor. En algún momento cuando eras un espermatozoide, pues no tuviste que hacer nada para que tú fueras el ganador. Aunque dicen, no, es que tú fuiste el más rápido, ¿no? Pues como estaban nosotros, entonces. No, eso es un mal chiste. Hermanos, tú y yo no decidimos eso. Eso lo decide el Señor. Y lo que está diciendo aquí es, el Señor de lo estéril, de lo que no puede dar vida, trae vida, trae hijos, trae descendencia, no por voluntad humana, sino por un milagro de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué espiritualmente el hombre pretende decidir cómo y cuándo nacer de nuevo a través del cumplimiento de la ley, a través de seguir la tradición? Si Dios usó la esterilidad en la Biblia por muchas historias para mostrar que no hay méritos humanos en sus propósitos. Usó la esterilidad de Sara, usó la esterilidad de Ana, ¿verdad? De Elizabeth, para mostrar la llegada de hombres que cumplieron un propósito de Dios en su plan de redención. Y por eso termina esta profecía de Isaías, donde dice, porque son más los hijos de la desolada, lo cual nos sugiere que habría más cristianos que judíos, lo cual es hoy una realidad. La mayor parte de gente que deposita su confianza en Jesucristo no son los judíos, somos los gentiles. Verso 28. Así que empieza Pablo a concluir, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Si tú y yo hemos sido hechos hijos por adopción, redimidos por Jesucristo, nos hemos vuelto hijos de la promesa, como Isaac. Nacidos donde solo había infertilidad, nacidos donde solo había muerte. ¿Has creído en la promesa de Dios? Cuando tú crees en esta promesa de Dios, en Jesucristo, eres considerado, como dice aquí, hijo de la promesa, hijo de Isaac. Y
¿Estás seguro que esto es tu caso? Porque, hermano, cuando tú y yo comenzamos a ver la obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros, nos da testimonio que realmente somos hijos de la promesa. Quienes hemos creído en Cristo Jesús somos esto, hijos de la promesa, pero tristemente hay quienes se siguen aferrando a ver frutos por sus esfuerzos y no por el Espíritu. Y tristemente, aquellas personas que practican esto odian el mensaje de la gracia, porque no les encanta la idea de poder ser salvos por el regalo de Dios. Les encanta la idea de salvarse por su propio esfuerzo. Y ese legalismo no solamente se da en el cristianismo, se da en todas las religiones. Observa tú las religiones que existen en este mundo. Todas te dicen lo que tienes que hacer para ir a un lugar celestial o para trascender a una mejor vida. En todas las religiones. Solo en el cristianismo es la única religión que no te dice lo que tienes que hacer, sino lo que Cristo ya hizo por ti. Y lo que Cristo ya hizo por ti va a ser evidente en frutos. Así que este mensaje de la gracia es ofensivo para aquellos que buscan por su propio esfuerzo llegar a Dios. Y este legalismo disfrazado de santificación es fácilmente identificable con una actitud, la persecución. Y observa lo que dice aquí más adelante en el 29, donde dice, lo voy a leer desde el 28 otra vez para no perder la idea. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac, así también ahora Pablo sigue haciendo esta alegoría. Y es que aquí vemos como el hijo de Abraham y de Agar, Ismael, el hijo del esfuerzo humano, en su interacción con Isaac, el hijo de la promesa, no fue nada positiva. Génesis 21, 8 y 9. Observa cómo fue la dinámica entre Ismael e Isaac. Y creció el niño y fue destetado. Estamos hablando de Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, en el versículo 9, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Los hijos de la carne no soportan a los hijos del Espíritu. Ismael estaba fastidiando a Isaac en el tiempo que estaba siendo destetado, burlándose de él, riéndose de un pequeño. Los descendientes de Ismael el día de hoy no han dejado de fastidiar a los hijos de Isaac. El mundo árabe es toda esta descendencia de Ismael, y hoy en día sigue habiendo pleitos, peleas y guerras políticamente y geopolíticamente por esta interacción. Hermano, en esta alegoría tú y yo podemos ver que las personas que siguen a Dios basado en su esfuerzo en la carne son fácilmente identificables por perseguir a quienes viven bajo la gracia, a los que viven confiados en la obra suprema de Cristo Jesús. Si alguien que se relaciona con Dios basado en la gracia llega a una comunidad donde la gente vive su fe a través de la autosuficiencia moral, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, imaginando que van a ir al cielo porque cumplen los X sacramentos, porque fueron bautizados al mes de nacidos, o porque vienen a la iglesia todos los domingos, o porque vienen de traje, ¿verdad? Corbatita los domingos. Y tú les dices, la salvación es por mera gracia de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Lo que puedes esperar como respuesta de estos hombres va a ser persecución. Calvary Chapel es una iglesia en la que, si tú has investigado un poquito a dónde vienes, es una iglesia que nos identificamos como no denominacional. ¿Qué quiere decir esto?
que no nos etiquetamos como otras iglesias que dicen bautistas, presbiterianos, metodistas, ponle pentecostales, carismáticos, el apellido que quieras. ¿Y por qué no hacemos esto en Calvary? Porque hemos creído que las etiquetas dividen al cuerpo. La guerra interminable entre los bautistas y los pentecostales, ¿no? Los bautristes les dicen los pentecostales. Y se pelean entre ellos. Pues, hermano, esas etiquetas solamente dividen al cuerpo, no suman. Pero tenemos una declaración de fe bastante identificable en la palabra de Dios. Creemos en un Dios Padre, creador de todas las cosas, un Dios eternamente existente. Creemos en su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para vivir lo que nosotros no podíamos vivir, y que por su vida sin pecado y por su muerte en la cruz y por su resurrección y ascensión nos ha reconciliado con el Padre y tenemos una esperanza de vida eterna. Creemos en el Espíritu Santo, que es enviado por el Padre y por el Hijo para convencer al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Creemos en la obra santificadora del Espíritu Santo que nos va transformando para parecernos más a Él, regenerando nuestro ser, santificando nuestra vida. Creemos que todo esto es por gracia, no creemos que nosotros lo merezcamos. Somos salvos por el puro afecto de su gracia, como dice la palabra de Dios, y esto por medio de la fe, no por mis buenas obras. Creemos en la suficiencia de la palabra de Dios también. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos conocer a Dios únicamente con esto. No necesitamos estar buscando nuevas revelaciones humanas, nuevas visiones, nuevos métodos. Creemos que la palabra es viva y eficaz y que la palabra de un Dios que es el alfa y el omega no tiene tampoco una caducidad. Nuestro deseo supremo como Calvary es conocer a Cristo, hermanos, y ser conformados a su imagen, parecernos más a Él. Pero ¿cómo logramos eso? Por medio del poder del Espíritu Santo que va haciendo una obra en nosotros. Así que no faltan personas que llegan a nuestras iglesias Calvary y dicen: aquí no hablan en lenguas, aquí no danzan, aquí no me tiran, aquí no me gritan, no me ponen la mantita, aquí el pastor viene de tenis y de playera, no viene de corbata ni de traje. Y entonces empiezan a perseguir al creyente y le dicen: en tu iglesia o en tu movimiento no está Dios, porque no pasa esto, esto, esto y esto, y en mi iglesia sí va el pastor del traje. Hermano, todo eso es esfuerzo humano. Aunque en efecto Calvary no es perfecta, sabemos y estamos conscientes de eso porque la hacemos hombres imperfectos, sería absurdo esperar perfección. Estamos seguros de algo, hermanos, que la fe de los hermanos que hacen Calvary es genuina. ¿Y por qué puedo decirlo con seguridad? Que esta fe es real y genuina porque exponemos la palabra de Dios verso a verso, capítulo a capítulo, domingo tras domingo, y confiamos lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando eso viene a las vidas, hemos sido testigos y testimonios de cómo los hombres empiezan a ver su vida transformada. Y hay frutos sostenidos por el Espíritu y no por el esfuerzo humano. Entonces, hermanos, nuestra iglesia descansa en la gracia de Dios. Descansa en la gracia de Dios. El Espíritu a cada uno de nosotros nos va a ir santificando, nos va a ir quitando cosas que nos estorban, pero es el Espíritu Santo haciendo una obra en ti, no el pastor diciéndote lo que tienes que hacer y dejar de hacer. Porque lo puedes hacer mientras yo te vea, pero cuando ya no te veo, ahí es donde realmente el fruto se sostiene o se cae. Y bueno, esto no solo sucede en Toluca. Para a lo mejor tú que nos visitas por primera vez, Calvary es un movimiento de los 70s, justo cuando los hippies estaban en su apogeo con todas las drogas y alucinógenos que te puedes imaginar. Y desde estos años 70 el Señor usó a Chuck Smith, al pastor Chuck Smith, para poder abrir un espacio de congregación para todos esos hippies que eran desechados de las iglesias tradicionales por ser mugrosos y apestosos a marihuana. Hay una película al respecto, está en Netflix, se llama Jesus Revolution, si quieres verla.
Ahí te cuento un poquito la historia de cómo nació este movimiento, que hoy tiene más de 1800 iglesias en los 5 continentes y que todas nos basamos en la gracia de Dios. Así que hay iglesias o personas que cuando vienen estos movimientos, pues la persecución empieza a salir porque no hacemos o cumplimos ciertas cosas que ellos esperan ver. Pero cuando tú te relacionas con los hermanos y ves la obra que Dios está haciendo, matrimonios que estaban a punto de divorciarse hoy restaurados, personas que eran esclavas de un pecado hoy sirviendo al Señor con alegría y gozo y no escondiéndose más, cuando ves historias de esto, hermano, dices, es el poder del Espíritu Santo. Humanamente el pastor jamás hubiera podido cambiar a nadie. Así que esa es nuestra confianza de poder relacionarnos con Dios a través de la gracia. ¿Qué sentido tiene ir a las obras? Versículo 30 y 31 y acabamos. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La respuesta a esta controversia es clara. No significa que eches tu vida o que quites de tu vida a la gente que es legalista. No me malentiendas, no se interpreta así. Si tú conoces a alguien así, intercede por ellos. Si tú conoces a una persona que está tratando de ponerte estándares y persiguiendo tu fe para que hagas ciertas cosas, intercede por ellos. Pero Pablo concluye aquí que la ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida cristiana. Agar y Sara no podían vivir juntas en la misma casa. Y una vez que nació Isaac, Sara le rogó a Abraham que echara a Agar y a Ismael de la casa. Y Abraham consulta esto con el Señor y el Señor le dice, hazle caso a tu esposa. Ahora sí consultó al Señor, ¿verdad? Antes no. Pero Abraham vio bendición también para Ismael y bueno, las naciones árabes que tú conoces y toda esta descendencia vienen de ahí. Y Ismael no era necesariamente malo, ni tampoco era un hombre maldito, simplemente no tuvo la bendición de ser el heredero de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y esto es algo que tú y yo debemos de considerar. No es lo mismo que Dios permita que las cosas sucedan como con Ismael, a que Dios bendiga las cosas que tú haces. Porque a veces venimos con el tamal hecho y a ver, Dios, ya te ayudé un poquito, bendícelo, ¿no? Y el Señor dice, pues este no era mi plan. No es lo mismo que el Señor permita a que el Señor bendiga. Y Dios permitió que Ismael naciera, pero no bendijo ese error de Abraham y de Agar y de Sara, sino más bien Él cumplió su promesa a través de Isaac y la herencia del Señor vendría a través de este hijo. Así que Dios dice, mis hijos son los hijos de la promesa. Mis hijos son los que son salvos por gracia. Y esto nos permite meditar en esto para terminar. La enseñanza de Pablo a los Gálatas, hermanos, es importante, muy importante para todas las iglesias, para todos los siglos y hasta que el Señor venga, porque nos advierte de no ser atraídos a tratar de ganar el favor de Dios a través de un esfuerzo humano. Somos atraídos a esto, hermanos. No estamos exentos. Eso se ve en todas las religiones, en todas las épocas, en todos los hombres, pero solo en Cristo, hermanos, podemos estar firmes en el descanso de que nuestra relación con Dios depende de lo que Cristo ya hizo. Ahora, eso quiere decir que puedes vivir tu vida como quieras y pues sí, total, o sea, depende de Él, no depende de mí, pues yo voy a vivir como quiera. No hemos acabado la carta, todavía nos queda el capítulo 5 y el capítulo 6, donde nos va a dar evidencia de los frutos del Espíritu. Así que no con más ansias, vamos a llegar a eso, pero y ahí vamos a responder esa pregunta. Aquí lo importante es, hermano, que al creer en Cristo Jesús, Él te da la potestad, Él te da el derecho, Él te da el regalo de ser considerado hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No todos los hombres somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, lo veíamos hace 15 días.
Hijo de Dios es aquel que ha creído en su nombre. Y cuando tú has creído en su nombre tienes esta potestad. Y como hijo de Dios, entonces comienzas a parecerte a tu Padre. Comienzas a parecerte al primogénito de muchos, a Cristo. ¿Y quién hace esto posible? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, consideremos esto. La gracia engendra creyentes, sí imperfectos, pero reales, genuinos, que van a ir siendo perfeccionados, así como la senda del justo va en aumento, ¿verdad? Como la luz de la aurora. Pero el legalismo, el esfuerzo humano, el va por mi cuenta, termina engendrando hipocresía y falsedad, que condena, que persigue a otros, buscando ser el centro de admiración y de atención, el que es reconocido por su esfuerzo. Dios dice, mis hijos son los hijos de la promesa. Mis hijos son los que son salvados por gracia. Y esa gracia está disponible para ti el día de hoy, hermano. Si tú has tratado de relacionarte con Dios a través de este sistema de obras, el Señor quiere que escuches, descansa en mí, confía en mí, deja que mi espíritu cumpla la promesa que yo te hice. El que ha comenzado la buena obra, como dice Filipenses, la perfeccionará y la terminará, ¿verdad? Hasta que sea gloriosa. El Señor no ha terminado contigo, dale chance. Con Abraham se tardó 25 años, pero cumplió su promesa. No queramos ayudarle al Señor porque solo estorbamos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descansar en esto. ¿Me acompaña? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra preciosa que nos consuela, nos trae ánimo, nos conforta también.